Así que damos gracias al Señor. Yo quisiera llevarles al libro de Juan, y en el libro de Juan vamos a ir al capítulo 6. Entonces, yo quisiera dar lectura a la palabra del Señor. Dice, vamos a leer desde el 1 en adelante hasta el 13. Vamos a saltarnos unos versículos ahí y vamos a continuar. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Qué precioso es saber que el Señor sabe lo que Él va a hacer. ¿Amén? Él nos conoce, como dice el rey David, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Amén. Mi embrión vieron tus ojos. Y Él sabe lo que va a hacer con nosotros hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Es precioso saber que Él sabe lo que va a venir, lo que va a suceder y lo que Él va a hacer. En el versículo 7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Hago un paréntesis aquí, porque el Señor me inquieta decir: vivimos en una cultura que desperdicia todo. Ni siquiera el mismo Jesús desperdició lo que sobró. Recogieron pues, en el versículo 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres a los que habían comido. Vamos a brincar y vamos a irnos hasta el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al hombre. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo:
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Podemos tomar así. El resto del capítulo lo vamos a leer después. No leímos algunos versículos y vio el tiempo que nos tomó. Quise leerlo prácticamente todo, quitándole algunos versículos ahí. Es en realidad, yo creo, si no me equivoco, el capítulo más extenso del Evangelio de Juan. Y nos está hablando acerca de la multiplicación de los panes. Y yo quisiera que nosotros compartiéramos hoy la palabra del Señor. Con solamente la lectura nosotros podemos aprender muchas cosas, amén. Pero yo quisiera que entonces pensáramos en algo. Y yo quiero compartir hoy, yo le he puesto como título a mi predicación: la única motivación para seguir. La única, porque no hay dos. La única motivación para seguir. Lo que pasa es que aunque hay aunque deba de haber solamente una motivación para nosotros podemos ver, aún aquí a través de la palabra del Señor, que hay muchas motivaciones para nosotros como seres humanos, pero que tal vez no son las correctas, sino que son motivaciones equivocadas.
La palabra de Dios nos enseña ahí acerca del milagro o de la señal maravillosa de Jesús en la multiplicación de los panes. Y nos enseña varias cosas. Pero la multiplicación de los panes causó de alguna manera que las multitudes hicieran ¿qué? Que las multitudes buscaran. Por eso es que usted puede ver el versículo 24 y dice que ellos se fueron. Cuando se dieron cuenta de que Jesús ya no estaba ahí, se fueron hasta Capernaum, agarraron barcas, se tiraron al mar y se fueron hasta allá, porque iban detrás de Jesús. ¡Qué amor! ¡Qué entrega! ¡Qué pasión! ¡Qué búsqueda más maravillosa por el Señor! Disposición para seguirlo donde Él puede. Podríamos pensar eso, ¿verdad? Porque no quiero dar la impresión de que yo estoy pensando eso. No, sino que podríamos pensar humanamente. ¿Qué búsqueda la de todas esas multitudes? ¿Cómo lo siguieron a Él y lo buscaron donde quiera que fue? ¡Qué precioso, qué maravilloso! ¿Cómo quisiera ser yo? No nos adelantemos tanto. ¿Por qué? Porque esa motivación tal vez no era la mejor. No era la más correcta. Y la Biblia nos dice que ellos fueron y buscaron a Jesús. Y se dirigieron aún a Él. Cuando usted ve la palabra del Señor, se dirigieron a Él con gran respeto. Porque luego de que ellos se fueron, lo encontraron. Y en el versículo 25, oiga bien, dice que en el versículo 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron. ¿Qué fue lo que le dijeron? Yo quiero que usted esté ahí en la palabra conmigo. ¿Cuál fue la palabra que usaron? ¿Cuál fue la palabra que usaron? Un rabí o maestro. ¿Qué dijeron ahí? Rabí. Y la palabra rabí quiere decir maestro. Ahora déjeme decirle un poquito acerca de esa palabra rabí. Rabí era un título honorable en el pueblo judío. Rabí era una persona que se sentaba para enseñar al discípulo lo que era la Torá, el Antiguo Testamento. Era una persona de prestigio en el pueblo. Y aún se le había dado un título honorable más grande que el de un padre. Llamar al rabí era llamarlo con más honor que al papá. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos llegaron y lo hallaron, se dirigieron a él con ese término. Rabí, maestro. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra un poquito más detalladamente, después de ahí, nos damos cuenta de que ellos lo hacen solamente por un interés personal, quizás, y egoísta, y no sincero. Yo recuerdo un pasaje, déjenme ver si puedo encontrarlo, está en el libro de Mateo, me parece. Voy a ir ahí un momento al capítulo 12. Sí. En el versículo 38. Si usted quiere lo busca, pero yo solamente lo voy a leer. Y lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice la palabra. Dice, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos. Oiga, algunos de los escribas y fariseos eran los que estaban ahí y eran los que estaban dándole respuesta, les estaban, óigame bien, respondiendo. Dice, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Ahora, cuando yo veo a los escribas y fariseos llamando a Jesús maestro, no puedo pensar otra cosa más que hipocresía. Porque verdaderamente esos fueron exactamente los que los llevaron a la cruz del Calvario. Ahora, lógicamente, la cruz, dentro de la voluntad de Dios estaba que su hijo muriera. Pero ellos fueron una fuerza para que Jesús fuera a la cruz. Aún escogieron entre él y Barrabás, un criminal. Y ahora vienen y le dicen, maestro, queremos ver una señal. No fueron sinceros, porque por detrás ellos deseaban quizá otra cosa. La palabra de Dios nos enseña, y vamos a volver al libro de Juan en el capítulo 6, ahí donde estamos. Y déjeme decirle, hoy día no es muy diferente
diferente a ese momento. Cuando usted ve la palabra del Señor, ¿qué fue lo que pasó ahí en ese gran milagro? Jesús multiplicó 5 panes y 2 pescados. Y con eso Él alimentó una multitud de 5,000 hombres, sin tomar en cuenta las mujeres y los niños. Si habían niños, tenían que haber madres. ¿Por qué digo que habían niños? Porque ¿quién fue precisamente el que le dio permiso a Jesús para usar los panes? Un muchacho, dice la palabra, utiliza la palabra muchacho. Era quizá la merienda que le había dado mamá para ese día. Y le dio 5 panes. Y cuando yo me puse a pensar en los panes, dije yo, vaya, este muchacho come bastante, porque me imaginé los bollos de pan de hoy, así. Pero no, el pan de ellos era como una tortilla, recuerden. Y cuando hoy pienso en hermanos que se comen hasta 15, wow, yo digo, está creíble. 5 panes los tenía por ahí el muchachito. Y Jesús le pidió permiso. Y él le ofreció eso que tenía. No era una gran merienda, porque aún dice que era pan de ¿qué? ¿De trigo o de qué? De cebada. Y la cebada era un pan de menos calidad y era comido por los pobres. Pero él lo que tenía, se lo dio. Se lo dio al Señor. Y el Señor multiplica aún de donde no hay. Nuestro Dios es un Dios proveedor. Amén. Pero yo no quiero concentrarme hoy en eso, sino que quiero decirles algo. La multitud fue alimentada. Y dice la palabra, óigame bien, en el versículo 11, cuando usted ve el versículo 11, ¿qué dice la palabra? Dice, tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Y qué? ¿Comieron cuánto? ¿Cuánto dice que comieron? Dice comieron cuanto querían. O sea, ese día se abusaron. Ese día dijeron, Jesús está aquí, comamos, porque no sabemos si más tarde tendremos. Se abusaron, comieron todo lo que ellos querían. Y en el versículo 12, ¿qué dice también? Y cuando se hubieron, ¿qué? Y cuando se hubieron saciado. O sea que lo que ellos comieron no fue un trocito. Ellos comieron bastante. Ese día comieron como reyes. Ese día se llenaron el estómago. Ese día dijeron, ya hoy por la noche yo seguramente me tomo un tecito nada más, porque estoy todavía muy lleno. Mañana veré qué hago. Cuando llegó la mañana, entonces pensaron, wow, este tipo multiplicó eso, nos llenó el estómago, vale la pena seguirlo. No, agarremos las barcas, no está aquí, se fue, pero sigámoslo donde quiera que está. ¿Por qué? Porque un tipo como ese vale la pena seguirlo. Y utiliza la palabra buscaron. Y buscaron a Jesús, pero lo buscaron con una intención equivocada. ¿Por qué? Porque empezaron a ver a Jesús en términos ¿qué? En términos humanos, materiales, como alguien que podía llenar simple y sencillamente su estómago. Como alguien que podía llenar la necesidad física sin pensar y sin ver a Jesús como otro que podía llenar una necesidad mayor y más grande en ellos. Entonces lo siguieron de manera equivocada. Déjame decirle, hace 2000 años y todavía hoy nosotros tenemos gente que sigue a Cristo Jesús con motivaciones equivocadas. Si hay pan, ahí voy. Si no hay pan, no voy. Si me dan, yo voy. Si no me dan, yo no voy. Seguimos a ese Jesús de acuerdo a la circunstancia. Y déjeme decirle, hermano, cuando nosotros seguimos a Jesús con un motivo equivocado, al final las señales que nosotros estamos pidiendo no serán suficientes. Nos podrá llenar el estómago todo el tiempo y ese estómago, por más lleno que esté, no va a poder, óigame bien, no va a poder satisfacer el hambre espiritual en nuestro corazón. Las señales no serán suficientes. Ellos, aún véalo usted en el versículo 2, dice, le seguía gran multitud.
¿Por qué? ¿Por qué esa multitud lo seguía? Dice porque veían. ¿Pero qué era lo que veían? Dice porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y eso fue antes de que pasara la multiplicación de los panes. Esas multitudes seguían a Jesús porque veían las señales que hacían. Hoy, ¿cuántas personas en este mundo y a veces en la misma iglesia del Señor siguen a Cristo solamente por las señales? ¿Cuántas personas van a ir a la iglesia simplemente por recibir sanidad física? ¿Cuántas personas van a ir a la iglesia simple y sencillamente por recibir, óigame bien, alimento material? ¿Cuántos van para que Dios los saque de sus problemas? ¿Cuántos porque están en conflictos y problemas en el hogar no aguantan al esposo y entonces van a Cristo para que les resuelva el esposo? Pero no van a Cristo por quien es Cristo, sino para que los saque del problema en el que están viviendo. ¿Cuántos están llenos de tristeza y de amargura y entonces quieren felicidad en su corazón y buscan a Cristo solamente para eso? ¿Qué pasa cuando la felicidad se termina? ¿Se dejará de seguir a Cristo? Muy probablemente, porque lo estamos siguiendo con un motivo equivocado. ¿Equivocado? Y al final, como les dije, hermanos, no será suficiente. El interés de muchos, óigame bien, por seguir a Cristo es por los milagros que Él puede hacer y no por la enseñanza que pueden recibir de Él. Nosotros debemos de abrir el corazón para eso y para entenderlo. Cuando nosotros seguimos a Jesús por un motivo equivocado, óigame bien, lo que Él haga nunca será suficiente. Y estos que siguen a Cristo Jesús con un motivo equivocado, exigirán de Él cada día más. Cada día más. Mira lo que dice el versículo 30. Vaya bien un momentito al versículo 30. ¿Lo tienen? Y se le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? En el versículo 30 ya ha pasado el milagro, la gran señal, la multiplicación de los peces. Ya se habían llenado hasta saciarse. Ya habían contemplado cómo de 5 panes y 2 peces Él había alimentado a toda esa población de miles, pero no era suficiente. En el versículo 30, después de haber visto eso, óigame bien, horas después de haber presenciado ese gran milagro, todavía le siguen diciendo a Cristo Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que te creamos? En otras palabras, ¿qué señal haces tú para que te sigamos? Cuando seguimos a Cristo Jesús, cuando seguimos al Señor, entonces con un motivo equivocado, lo que Él haga nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Serán personas al estilo de Tomás. Si no veo, ¿qué dice? No creo. Si no veo, no creo. Hacía pocas horas apenas habían presenciado eso. Aún habían comido ese pan, pero seguían pidiendo señales. Las señales que Él había hecho no eran suficientes. Hermanos, y vamos a seguir leyendo en el versículo 31. Diga lo que dice la palabra. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, porque le dicen, y tú, a ver, ¿qué obra haces? De alguna manera, de alguna forma, como desafiándolo. ¿Y tú qué haces? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, le dicen así inmediatamente a Jesús, nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando Él dijo eso, ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Otra respuesta que pareciera
muy correcta. Danos siempre este pan. Pero el pan del cual ellos estaban hablando, ¿cuál creen ustedes que era? El pan material que alimentara y llenara y satisfaciera sus estómagos y sus cuerpos, pero no su corazón. Y por eso le dicen al Señor ahí en el versículo 34, danos siempre este pan. Pero lo que refleja esto de alguna manera, hermanos, es el interés egoísta de ellos, donde solamente lo que estaban pensando eran en términos materiales. Déjeme decirle que cuando entonces seguimos a Cristo Jesús con un motivo equivocado, nos conformamos, óigame bien, con algo que es inferior. Porque el que sigue para que lo sane en su cuerpo porque ha estado enfermo, y busca la iglesia y busca al Señor simplemente porque para que lo sane, lo sanará físicamente, pero ¿cómo está el corazón? Al final, cuando muera, ¿qué será? Por más cáncer que haya sido sanado, ¿cómo está el cáncer del pecado en el corazón? ¿Cuántas personas siguen a Cristo simplemente por el momento de la necesidad? ¿Cuántas personas buscan al Señor simple y sencillamente pensando en Él como en un bombero, al cual llamamos cuando hay un incendio? Y cuando ya el incendio es apagado por el bombero, ¿lo volvemos a llamar? No. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengamos otro incendio. ¿Cuántas personas entonces buscan al Señor con esa intención, con esa motivación? Pero es de acuerdo a la circunstancia. ¿Cuántas personas están en problemas, están en conflictos, están sufriendo y quieren una vida mejor y buscan al Señor solamente por eso? Pero dígame una cosa, nosotros como seres vivimos sonriendo todo el tiempo, vivimos felices todo el tiempo, todas las cosas marchan bien para nosotros todos los días. No, cada día es diferente. Jesús dijo, cada día traerá su propio afán. La vida se nos presentará de distintas formas. Entonces, cuando se nos presente de manera adversa otra vez, ya nos olvidamos de Jesús. Cuando nosotros seguimos a Cristo Jesús con una motivación equivocada, óigame bien, nos vamos a conformar con algo inferior. Ellos eso fue lo que dijeron. Y Jesús, óigame bien, vea lo que les dice Jesús. Jesús les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, y oiga la forma en que habla, dice, no os dio, hablando en pasado, y oiga otra vez ahora, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, ¿qué dice? Os da. Hablando en presente, mi Padre os da, ahora mismo, el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Danos siempre este pan. Pero el pan que estaban pidiendo era el que llenara sus estómagos. Debe decirle que cuando yo pienso acerca de esto, aun cuando voy al Antiguo Testamento y veo el acontecimiento del maná, por ejemplo, puedo ver algo. ¿Por qué una persona que sigue al Señor con una motivación equivocada se conforma con algo que es inferior? Yo recuerdo, por ejemplo, el maná del Antiguo Testamento y no es superior, óigame bien, al verdadero pan que descendió del cielo. Porque aunque ese maná descendió de arriba, no vino del cielo. Pero Cristo Jesús es el Hijo de Dios que fue enviado a la tierra. Ese sí es el verdadero pan que desciende del cielo. Entonces, el maná no es superior al verdadero pan que descendió del cielo. Cuando yo pienso en el maná que alimentó los cuerpos físicos del pueblo judío, de cada uno de ellos, por 40 años los alimentó. Entonces puedo pensar en el maná que los alimentó a ellos de esa manera, pero el pan que descendió del cielo nos alimenta a nosotros como eternamente. Mire lo que dice el versículo 33, porque el pan que descendió de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Da vida. ¿Y da vida a quién? Al mundo. El maná, ¿a quién alimentó por 40 años?
a la población de un pueblo solamente, que fue el pueblo judío. Por 40 años ellos fueron alimentados. Pero este pan que desciende del cielo y que es el verdadero, ¿a quién alimenta? Dice, al mundo, a todas las naciones de la tierra. ¿Es superior el pan que descendió del cielo entonces? Porque el que descendió en el Antiguo Testamento alimentó solamente a ellos, pero ahora el Cristo de la gloria es capaz de alimentar a todo el mundo. ¿Por qué fue que por 40 años ellos tuvieron que comer pan del cielo? El maná, perdón, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué fue? ¿Por qué es que usted desayuna todos los días? ¿Por qué es que usted almuerza todos los días? ¿Por qué es que usted come todos los días? Porque todos los días nosotros necesitamos alimento físico, material, ¿verdad que sí? ¿O no? Yo estoy seguro de que ahora apenas salgamos de aquí, no vamos a ir a comer, porque ninguno de nosotros necesita eso. Sergio va. Estoy seguro de que aún antes de salir de aquí ya el cerebro nos está lanzando ahí, le manda una orden al estómago, se abre algo, sucede algo ahí y empezamos a sentir como ciertas cositas y decimos tenemos hambre. Estamos deseando salir para ir a ver qué nos comemos. Sea que hayamos dejado listo algo en la casa o sea que vayamos a buscar algo. Todos los días lo necesitamos, ¿verdad que sí es? Ok, el maná alimentaba al hombre ¿por cuánto? Por unas horas. Por eso es que al día siguiente ellos tenían que seguir comiéndolo. Y comían todo lo que querían, estaba bien en ese día, pero al otro día tenían que volver a comer. Porque el maná los alimentaba a ellos nada más por unas cuantas horas. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros, hermanos, miren el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca, ¿qué dice? Nunca tendrá ¿qué? Nunca tendrá hambre. Esa hambre se acabará, ya no necesitará comer de nada más. Porque Él, ese pan saciará el hambre en la persona de una vez y para siempre. El maná que cayó simplemente alimentó por horas, pero el pan que desciende del cielo quita el hambre para siempre. Nunca tendrá hambre. Y el que dice, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Hablando de las dos cosas más básicas que puede haber en la vida para la sobrevivencia: el agua y el pan. Amén. O sea que Cristo Jesús es aquel que satisface la necesidad de nosotros los hombres, cuando lo entendemos de manera espiritual como debemos de hacerlo. En el versículo 49, mire lo que dice. Me queda poco tiempo y no creo que voy a poder terminar, pero mire lo que dice el versículo 49. Vuestros padres, voy a ver aquí, dice, vuestros padres comieron el maná, y aunque comieron ese maná por 40 años, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Después de 40 años, los padres de aquellos no cruzaron la frontera. Murieron. Pero el que come del pan que descendió del cielo, ¿qué dice el versículo 50? Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, ¿qué? No muera. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él, oiga cómo dice, come. Usted tiene que estar comiendo de ese pan. Pero está hablando en términos espirituales. Versículo 51 que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre. No como los padres que murieron después de los 40 años. Y el pan que yo daré, oiga, ahora agrega otro concepto. Y dice, y el pan que yo daré, ¿qué es? Mi carne, la cual yo daré por la vida de ¿quién? Del mundo. Cuando yo pienso en esto, hermanos, dice que yo también daré la vida por el mundo. De alguna manera puedo ver la anticipación de la crucifixión de Cristo Jesús. Él multiplicó
multiplicó primeramente allá para las multitudes. ¿Qué fue lo que multiplicó? El pan, los panes que habían ahí, los peces, material. Con eso simple y sencillamente alimentó el estómago de miles de personas. Ahora, poniéndose un poquito más serio Jesús y saliéndose un poquito más de lo que es lo material y lo físico, dice: yo soy ese pan de vida, y el que coma de ese pan no volverá a tener hambre. Se pone más serio todavía, y ahora en el versículo 51 no dice que Él es el pan, sino que ahora, ¿qué dice? Que es el pan. Ponga atención, léalo con detenimiento. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿cuál es el pan que Él va a dar? Ahora dice, mi carne. Lo pone más serio todavía, ¿por qué? Porque para un judío pensar en comer la carne o tomar la sangre era algo inconcebible. Jesús está hablando espiritualmente. Por eso es que si usted ve con detenimiento y lee con detenimiento ese capítulo, se da cuenta en el versículo 63 que Él dice: el Espíritu es el que da ¿qué? El Espíritu. Hablando de Dios, el Espíritu de Dios es el que da vida. El Espíritu de Dios es el que da vida. ¿La carne qué dice? La carne para nada aprovecha. Pero Él dice: las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Yo voy más allá. Yo estoy tratando de llenar una necesidad en ti que no es la que tú estás pensando que yo quiero llenar. Yo puedo llenar tu estómago, porque en Mateo 6, ¿qué dice la palabra? Que nosotros no debemos de afligirnos por las necesidades materiales. ¿Qué dice la palabra en Mateo? Dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Dice: y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. El Señor conoce la necesidad material o física del hombre. El Señor sabe que nosotros necesitamos comer, pero el Señor sabe que nosotros tenemos una necesidad más grande en nuestro corazón que solamente puede ser llenada por Él. Hay un vacío espiritual en el corazón de nosotros como seres humanos que solamente Dios puede llenar. Y nosotros debemos de pensar en eso. En el versículo 58, miren lo que dice la palabra. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. El que come de este pan vivirá para siempre. Cuando Jesús estaba hablando de comer su carne, estaba hablando de alguna manera, óigame bien, acerca de lo que iba a venir. ¿Y qué iba a venir? Se aproximaba el momento en donde Él iba a ser entregado, el momento en el cual Él iba a ser crucificado, el momento en el cual en donde su cuerpo iba a ser puesto en la cruz y Él iba a derramar toda su sangre. ¿Por qué? Para expiar nuestros pecados. Eso era lo que Él estaba hablando de alguna manera ahí. O sea, enfatiza que Él un día va a dar su vida para que los que creen en Él, los que creen en el sacrificio que va a venir, van a recibir la dádiva de Dios de la vida. Y no va a ser simplemente por un tiempo, sino que va a ser de manera eterna. Él va a llenar y va a satisfacer verdaderamente la necesidad en el ser humano. Entonces, se trata de creer en quién, de creer en Él. Por eso es que, y ya nos vamos, definitivamente no voy a poder comunicar exactamente todo el mensaje, pero sí quiero, hermanos, que usted pueda estar estudiando esto, porque vamos a seguir compartiendo de esto próximamente, vamos a seguir hablando, pero sí yo quiero que usted vaya al versículo 26. Y en el versículo 26, mire lo que dice la palabra. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque ¿qué? Porque comisteis el pan y os saciasteis. La motivación de seguir a Jesús en esta multitud
no era la correcta, fue la equivocada. Que de alguna manera nosotros podamos ir entendiendo para que podamos ir descubriendo la motivación en nuestro corazón por buscarlo a Él. Jesús les dijo a ellos: trabajad, no por la comida que perece. Yo sé que ustedes me están siguiendo a mí. Yo sé que ustedes agarraron las barcas, se tiraron al agua, vinieron hasta aquí, Capernaum. Y yo sé que ustedes hicieron todo ese esfuerzo, trabajaron arduamente para venir, porque lo que ustedes esperan de mí es que yo les siga llenando el estómago. Jesús de alguna manera está pensando en eso. Ustedes me están siguiendo solamente por ese interés personal y egoísta, pensando solamente en ustedes, en satisfacer esa necesidad física que hay en ustedes. Pero un momento, trabajen, esfuércense para que el motivo principal en sus vidas, óigame bien, sea lograr la salvación eterna. Esfuércense, les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esfuércense, corran, busquen, corran la milla extra, suden, apasionense, pero no por aquello que satisface físicamente la vida y de manera temporal, sino por aquello que alimenta la vida espiritual. Eso es exactamente lo que ustedes tienen que hacer. Por eso les dice: la cual el Hijo del Hombre os dará. El llamado de Dios para la vida de nosotros es que la única motivación que puede haber en nosotros para que lo sigamos es Él mismo. Sigámoslo por lo que Él es y no lo sigamos por lo que podamos obtener de Él. Cuando nosotros lo seguimos por lo que Él es, primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces Él conoce la necesidad, y entonces toda necesidad, aparte de aquella espiritual que ya ha sido llena, va a ser satisfecha. ¿Por qué? Por Él. Porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, todas las demás cosas serán añadidas. Por eso les dice: no os afanéis por lo que ustedes tienen que vestir o comer. Yo sé, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. No se preocupen. En lo que ustedes tienen que preocuparse, en lo que ustedes tienen que trabajar y esforzarse verdaderamente, es en que lo principal para ustedes sea lograr la salvación y la vida eterna que solamente yo les puedo dar. Por eso dice ahí: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. No hay ningún otro aparte de mí que les pueda dar a ustedes eso, solamente yo. Pero ustedes tienen que esforzarse. Lo material, déjenmelo a mí. Yo sé lo que ustedes necesitan, pero esfuércense por alcanzar lo que satisface la necesidad espiritual en ustedes. Incline su rostro y antes de irnos haga una oración. Antes de irnos, dígale: Señor, hazme discernir la motivación. Señor, no quiero seguirte como esa multitud. Parecía tal vez sincero. Se esforzaron, corrieron, fueron, te siguieron. Dice: te buscaron, Señor. Pero Señor, tú conoces el corazón de la gente. Tú conoces el corazón de nosotros. Y tú sabes, Señor, oh Dios, cuando te seguimos con motivos equivocados. Esta multitud, Señor, oh Dios, te siguió. Pero te siguió, Señor, oh Dios, por las señales. Te siguió, Señor, por lo que veía. Te siguió aún, sobre todo, por lo que recibían de ti. Recibieron, Señor, oh Dios mío, solamente las cosas de manera
material y no pudieron verlo de manera espiritual. Señor, pero tú quieres abrir nuestros ojos para que donde quiera que estemos, nosotros hoy nos demos cuenta de que nuestra única motivación, Señor, para seguirte seas tú. Sea que creamos en que tú eres el Hijo de Dios, aquel que, Señor, oh Dios mío, ha sido señalado por el Padre para darnos a nosotros esa vida que es eterna, que satisface, Señor, y que llena la necesidad más allá de nuestro cuerpo y más allá del tiempo, que no es temporal, sino que es eterna. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre, a seguirte con todo el corazón, de manera que atesoremos en lo profundo de nuestro ser ese pan que verdaderamente descendió del cielo y que nos alimenta, Señor Dios, no por un tiempo específico, sino para toda la vida. Ese pan, Señor, que descendió del cielo para darnos vida y no morir eternamente. Ese pan eres tú, Señor, que podamos seguirte con todo nuestro corazón. Que si hay, te sigamos. Que si no hay, te sigamos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que por encima de todas las circunstancias nosotros podamos seguirte con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Dios mío, te pedimos que sigas hablando a nuestro corazón y sigas de alguna manera revelándonos esa motivación en nosotros. ¿Por qué es que caminamos contigo? ¿Por qué es que te seguimos? Estamos siguiéndote, Señor, con motivos correctos o equivocados. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque a través de ella